¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 21:30 por la pantalla de C5N, que va a tener en instantes nada más, en una semana clave para el plan de vacunación argentina, Carla Bisotti, la ministra de Salud, en vivo en los estudios de C5N para responder no solamente sobre las vacunas que llegan o que llegaron, sino las que van a llegar, sobre las segundas dosis, sobre cuándo piensa el gobierno tener más o menos al 40% de la población vacunada para empezar cierta recuperación de normalidad. Naturalmente, cuáles son las respuestas respecto a las denuncias opositoras de Pfizer. Si advierte diferencias en colaboración entre los distintos ejecutivos que pertenecen a Juntos por el Cambio a nivel nacional. De todo vamos a estar hablando hoy con Carla Bisotti, y va a haber un complemento previo a esto de Pablo Ibáñez sobre si existe o no la posibilidad de modificar la ley que votaron oficialismo y oposición en el Congreso de la Nación con la palabra negligencia. Y una pregunta que me surge a mí es, ¿por qué modificarían la palabra negligencia si era algo que el gobierno quería cuidarse casualmente en salud al comienzo? Una respuesta inmediata puede ser que ya transcurrió el suficiente tiempo como para saber si funcionaban o no funcionaban y de qué manera todas las vacunas a nivel global. Pero algo interesante que pasó hoy y que ha pasado esta semana, que tiene que ver con repercusiones de la paz interna que reina, no sabemos si permanente o coyuntural, en el oficialismo. ¿Por qué? Porque por esto que les comentábamos recién, y que el oficialismo espera fines de julio, principios de agosto, mediados de julio, no sabemos cuándo, se lo vamos a preguntar a Bisotti, tener más o menos vacunado el 40% de la población. ¿Por qué hablamos de población y no de población objetivo? Porque así se mide en el resto del mundo. Si habláramos de población objetivo, esa cifra ascendería al 60-65%. Son más o menos 23, 24 millones de personas las que pueden y quieren vacunarse en la República Argentina. Pues después hay menores de 18, que es un número muy pero muy alto, que todavía no van a estar atentos a ninguna de las dosis, ninguna de las vacunas que están dando vueltas en nuestro país. ¿Qué significa esto? Que el gobierno va a llegar a septiembre, pero sobre todo a noviembre, con cierta recuperación de la normalidad, a menos que la variante india inunde nuestro país, que parece tener consideraciones distintas y respuestas ligeramente disímiles, también lo vamos a hablar con Bisotti, a las vacunas del mercado, por lo menos a el diferimiento de la segunda dosis, es decir, da la sensación por los estudios que ha habido que es más resistente a la primera dosis. Pero a menos que ocurra un cisne negro, llegaría el gobierno, los gobiernos, con cierta recuperación de la normalidad y una mínima reactivación económica. No diría imperceptible, pero casi irrelevante para los números y para la caída que va a tener la Argentina, pero sí muy permeable o muy palpable, muy presente para la población que se ve impactada por esa reactivación. Es decir, el combo vacunas más reactivación es un combo que puede beneficiar no solamente al oficialismo nacional, sino al que se van a beneficiar también Larreta, Suárez, Morales, Valdés, que está con dificultades muy severas en Corrientes, cualquiera de los ejecutivos que tiene Juntos por el Cambio. Ahora, hay algo interesante, cómo fue migrando la narrativa opositora respecto a las vacunas. Si nos remontamos al comienzo, ustedes ya saben, el envenenamiento es algo que ha sido muy comentado, pero muy rápidamente, de una semana para la otra, la oposición empezó a decir una suerte de eslogan de vacunas por votos. Lo cual, siguiendo la misma lógica de la propia oposición, deben ser pocos votos. Porque hace nada más que un mes, la oposición demandaba que no había vacunas en la Argentina. Entonces esta complejidad en la narrativa de la oposición va a tener un capítulo nuevo que ya se vio esbozando, que tiene que ver con la cantidad de muertos. ¿Verdad? Claro, puede que haya, los encuestadores hablan mucho de esto, una mayoría silenciosa. Lo que no saben es, naturalmente, esa mayoría silenciosa para dónde se volcaría. Si en un apoyo masivo al gobierno por la gestión sanitaria y un castigo a cierta irresponsabilidad en el manejo comunicacional y político por parte de Juntos por el Cambio, o castigaría al gobierno por la debacle económica.
Esa mayoría silenciosa es donde de alguna manera, si es que llega a existir, se va a definir la elección. Ahora, hay algo interesante de esto, que no, la diferencia, la divergencia en el discurso opositor ya no resiste meses como resistía antes, sino que resiste con suerte semanas o días. ¿Por qué? En este mismo programa hicimos un debate hace algunos meses atrás sobre el concepto de infectadura. Vinieron uno de los firmantes de la carta de infectadura, y, que fue Luis Tonelli, y Marcelo Leiras, que debatía, ¿no? Y era refractario a esa lógica. Bueno, ¿por qué era la palabra infectadura? Por las restricciones homéricas, las restricciones exageradas que ejercía el gobierno nacional. A partir de esa liberación, ese triunfo del discurso público de la oposición, comenzaron las aperturas, algunas validadas, algunas de hecho, y obviamente los contagios crecieron y las muertes también. La pregunta es, el hecho de que la oposición haya pedido aperturas y que cuando las aperturas ocurrieron subieron los casos y las muertes, algo que era obvio, digamos, había pasado a nivel global, ¿tiene costo para la oposición o es una sanción al gobierno, que es quien vos esperás el Estado que te cuide? Acá es donde hablamos de las mayorías silenciosas, que se va a definir, por supuesto, en la primera instancia van a ser las PASO y después las generales. Que hay algo interesante que ocurrió en Formosa, que la dirigencia política de esto no habla, porque Formosa, para la narrativa del sistema, es nuestra Venezuela, por múltiples motivos. Como cada vez que se habla de Venezuela están hablando de Cristina, cada vez que hablan de Formosa están hablando de Cristina también. Pero en Venezuela pasó algo determinante. Yo no hago un juicio de valor sobre las medidas que estaba aplicando la provincia, pero a mí me gusta hablar de números, de datos. Cuando la movilización de la oposición desembarcó en la provincia que gobierna Gildo Infran, había uno, dos, menos de una decena de casos por día. Luego de esas manifestaciones, en las cuales, y tiene que ver con lo que vamos a seguir hablando de la oposición, estuvo, por ejemplo, Patricia Bullrich vestida de presa, Formosa pasó de un muerto a 600 muertos. Una agenda que era permanente en la televisión, en todos los canales, dejó de ser permanente. La situación sanitaria post fallo de la Corte y post manifestaciones opositoras dejaron de estar presentes. Y es un caso muy emblemático porque no había una demanda de esa naturaleza, fue una demanda creada a partir de una muy inteligente, muy astuta y muy eficiente movida de la oposición en conjunto con una pata del Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia. Muy efectiva. Pero el costo, otra vez, cuando vayamos a las PASO, lo paga, naturalmente no el Poder Judicial, pero digo, de quienes forman parte de la contienda electoral, la oposición, porque la ciudadanía de Formosa registra eso, o lo paga el gobierno nacional o el gobierno provincial porque no lo pudo detener. No lo sabemos. Pero es otra vez la discusión sobre la mayoría silenciosa. Acá contamos eso de Patricia Bullrich vestida de presa y lo que decían en el entorno de Horacio Antonio Rodríguez Larreta. Después de esa presentación, de esa performance que hizo la presidenta del PRO, tuvo otra situación medio indecorosa, que fue una visita a la Quinta de Olivos, acompañando a una multitud de gente, más de 50, 100 personas, que insultaban a Alberto Fernández. Esto le valió a Patricia Bullrich no solamente la condena del oficialismo, sino de sus socios en Juntos por el Cambio, por ejemplo Gerardo Morales. Ahora, esta situación de los insultos, de una vestimenta atípica para una dirigente política, o de manifestaciones que llevan a diputados a confundir avenidas con provincias o a hacer denuncias que son rápidamente desmentidas por las compañías, tiene un origen o tiene un estudio previo que se hace a nivel global. Y tiene que ver con los discursos de odio. Bien, Ezequiel Ipar debe ser una de las personas que más ha estudiado los discursos de odio en Argentina hace más de 10 años. Es, digamos, un precursor en este tipo de estudios, en este tipo de narrativas. Y ha realizado con un conjunto de figuras muy destacadas una investigación muy interesante que me gustaría compartir con ustedes respecto a
las vacunas y los discursos de odio. Ahora le voy a explicar a qué me refiero con discursos de odio. Quienes promueven discursos de odio prefieren, en orden decreciente, las vacunas que ustedes ven. Pfizer, AstraZeneca, dicen que no hace falta vacunarse, no me vacunaría con las vacunas porque hay algo raro, y empieza a descender cuando se plantean la vacuna de Sinopharm, cualquier vacuna o, en el porcentaje más bajo, la vacuna Sputnik V. Pasemos rápidamente a la otra placa, directamente al otro gráfico. En el estudio de Pascal de la UNSAM, que plantea esto que ustedes ven en pantalla. Las preferencias de la vacuna en la República Argentina, como ven, está bastante distribuido. Ahora, si ustedes van a la anterior, a la placa anterior respecto a los discursos de odio, es interesante ver cómo lo definió Ipari y los investigadores de la UNSAM. Ustedes miran, ¿y qué determina un discurso de odio? Bueno, el registro que utilizaron fue una categoría de respuestas posibles ante las preguntas de qué harían los entrevistados, que se hizo a través de IBR, ante algunos fragmentos de discurso de odio que ahora se los paso a contar. Las opciones eran: lo comparte para apoyarlo, lo apoya poniendo me gusta, nada, le resulta indiferente, es decir, conversaban con una persona y ficcionalizaban una reacción en redes sociales. Lo critica con un comentario, lo denuncia para bloquearlo o no sabe, no contesta. ¿Cuáles eran estos discursos? ¿Cuáles eran estas definiciones? 3. Son connotaciones segregacionistas, lo que quiero decir, muy fuertes. Si quieren, pueden venir, lo leo de acá, no hay ningún problema. Una era: estoy harto de los negros que arruinan nuestro país. A esta altura la única solución es deportarlos a todos, respecto a los discursos de odio. Un discurso sobre el colectivo LGBT: no hay que ser prejuicioso, tanto una persona heterosexual como una transexual pueden ser directores de un jardín de infantes, no hay ninguna diferencia. Entonces eran los estímulos para ver cómo reaccionaría la gente. Y un discurso más, ¿cómo decirlo?, deshumanizador. Miles de bolivianos cruzan la frontera como ratas para cobrar IFE, alguien tiene que hacerse cargo. Y la línea de corte era esa que ustedes veían en pantalla. ¿Por qué esto es interesante? Porque ahí no se ve identificada toda la coalición opositora, pero sí se ve a un rígido muy fuerte de la coalición opositora. Que quien la corporiza, discúlpenme la obviedad, hoy son Mauricio Macri y Patricia Bullrich. ¿Por qué hablo de ellos? Porque hoy entrevisté a María Eugenia Vidal a la mañana en la radio, en Radio 10, que dejó varios títulos, pero algunas cosas que no dijo, que las dijo a medias, que me parece interesante compartir, fueron casi imperceptibles. En un momento sobre esta postura que tiene en general Vidal, Larreta y otros dirigentes que forman parte de ese espacio, de hacer un llamado o una exclamación permanente al diálogo, lo que le preguntábamos era, bueno, las posiciones que a priori son más extremas, o los espacios políticos que parecen ser más extremos, son los que se llevan el 90% de los votos en las últimas elecciones. La demanda parece ser más de los periodistas, los empresarios, los dirigentes políticos, que de la sociedad. Y Vidal, ¿a quién pone de ejemplo para decir que eso no es cierto? Que ese análisis era equivocado. A Cristina Kirchner. Dice, Cristina se dio cuenta que era necesaria la moderación y por eso lo elige Alberto Fernández. No pone de ejemplo a Macri. Y en otro momento, en un debate vinculado, mejor dicho, en un pasaje del reportaje vinculado a las discusiones globales, dijo, porque eso pasa con los kirchneristas y con nosotros los... Hace una pausa y dice los de Juntos por el Cambio. La pregunta a todo esto es si Vidal y Larreta tienen la capacidad y la rebeldía para determinar algo que está instalado dentro del sistema, que es la jefatura de Macri. Porque hoy tiene una empresa de demolición tercerizada en Elisa Carrió. Que en Carrió y Bullrich me parece que hay que seguir más los discursos de Macri y de Larreta que en Macri y en Larreta mismos. La figura impopular hoy del expresidente
es la que está definiendo el lenguaje opositor, pero no necesariamente las candidaturas. ¿Dónde se va a ver esto? En si Vidal es candidata en la Ciudad de Buenos Aires y Santilli es candidato en la provincia. Si no, da la sensación que Larreta habrá cometido el mismo error que cometió gente antes que él en algunas elecciones. Empezamos a Hagan Algo y en instantes vamos